Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos que hablaros de muchas cosas en el vídeo de hoy, por lo que todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo y vamos a arrancar hablándoos acerca de Juegos Olímpicos. Este es un canal de Fórmula 1. ¿Qué hacemos hablando de Juegos Olímpicos si la Fórmula 1 o el automovilismo en este sentido, digamos, no pertenece a los Juegos Olímpicos? Pues sí, pero sobre eso además os lo vamos a hablar un pelín más adelante, sobre que pertenezca o no el automovilismo a la Fórmula 1. Pero antes de hablaros sobre eso, quiero hablaros ahora que están terminando los Juegos Olímpicos, ya estamos en su final, quiero hablaros de los pilotos que llegaron a correr en Fórmula 1 y también participaron en Juegos Olímpicos, tanto Juegos Olímpicos Paralímpicos, Juegos Olímpicos de invierno y Juegos Olímpicos generales. Ha habido pilotos de todos estos sentidos. Antes sí que muchos deportistas no eran de una única disciplina y los podíamos ver, pues por ejemplo, en este sentido, automovilismo y luego otro deporte que sí que iba a los Juegos Olímpicos. Hay uno que es mucho más reciente, luego hay otros que la gran mayoría son de hace bastante, como el primero que os vamos a comentar, que es el primer piloto español de la historia de Fórmula 1. Alfonso de Portago compitió en unos Juegos Olímpicos, en su caso de invierno. Aparte del automovilismo, de Portago también hacía bobsleigh y compitió en los Juegos Olímpicos de invierno de 1956. En bobsleigh esa edición quedó cuarto en la prueba de dobles y novenos en la de cuádruples, siendo el líder además de la selección española de bobsleigh. El segundo piloto que también compitió tanto en Fórmula 1 como en Juegos Olímpicos fue Prince Vira. Vira fue el primer piloto tailandés de la Fórmula 1 y llegó a rozar el podio hasta en dos ocasiones distintas en la década de 1950, la primera década de la historia de la Fórmula 1, que fue cuando él corrió. Aparte del automovilismo, él competía en vela, en competiciones de vela, llegando a ir a varias ediciones de los Juegos Olímpicos. Llegó a ir estos Juegos Olímpicos generales, no de invierno ni paralímpicos, que paralímpicos llega al final de todo. En su caso, Vira fue a los de Melbourne 1956, Roma 1960, Tokio 64 y Múnich 72. No logró ganar ninguna medalla en ninguna de las ediciones a las que fue y su mejor resultado fue un 12º puesto en la primera edición que estuvo en Melbourne. El tercer piloto que también ha estado en automovilismo y en Fórmula 1, porque es los que estamos mencionando, y Juegos Olímpicos es Roberto Mieres, que también compitió en vela. Roberto Mieres participó hasta en 17 grandes premios también en la década de 1950, logrando 3 cuartos puestos como mejores resultados. Además de esto, participó en los Juegos Olímpicos de Roma 1960 en vela, coincidiendo con Vira, obviamente, que hemos dicho que había estado compitiendo en esos Juegos Olímpicos. Su resultado fue 17º, no fue tampoco nada espectacular. El cuarto piloto, es Robin Windows, que también, al igual que Alfonso de Portago, compitió en bobsleigh. Solo corrió, en este caso, un gran premio de Fórmula 1, que fue el Gran Premio de Gran Bretaña de 1968, y los Juegos Olímpicos compitió en 2 ediciones, en los Juegos Olímpicos de invierno, recordad que bobsleigh es de invierno, los Juegos Olímpicos de invierno de ese mismo año del 68 y los anteriores del 64, no coincidió entonces, claro, con Portago, que él compitió los anteriores, los del 56. Su mejor resultado, el de Robin Windows, fue un 8º puesto. El quinto piloto es Bob Said, también compitiendo en bobsleigh, es decir, hay ya 3 pilotos que han tanto competido en Fórmula 1 como en bobsleigh. En este caso, Bob Said solo compitió en una carrera en Fórmula 1, que fue el Gran Premio de Estados Unidos de 1959, pero sí que fue un habitual en NASCAR, en la categoría estadounidense.
Al igual que Deportago, como digo, sí hacía bobsleigh y participó en los Juegos Olímpicos de Invierno del 68 y del 72, quedando 10º y 14º respectivamente. Por ahora, Alfonso Deportago es el que mejor resultados ha ido teniendo. El siguiente piloto es Davina Galicia, que compitió tanto en esquí como slalom. Participó en 3 grandes premios de Fórmula 1, aunque no llegó a participar en ninguno, no llegó a clasificarse, pero cuenta con el orgullo de ser una de las pocas mujeres que ha logrado competir en Fórmula 1, no solo subirse en un Fórmula 1, sino encima competir. Además, a los 18 años, antes de llegar a la Fórmula 1, participó en sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno, siendo estos los del 64, compitiendo en esquí y slalom. También compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1968, de 72 y de 1992. Sí, que los Juegos Olímpicos del 92 fueron en Barcelona, pero en los de invierno no fueron, fue los que ella compitió. Siguiente piloto, Ben Pon, que compitió en Fórmula 1 en 1962, aunque fue sobre todo más exitoso en las 24 horas de Le Mans, llegando a ganarla tanto en el 61 como en el 67. No en la categoría reina, pero sí que en otras categorías fue la que consiguió ganar, y participó en los Juegos Olímpicos de 1972 en tiro, acabando 31º, que quedó bastante atrás, pero también participó en unos Juegos Olímpicos. Y el último piloto, que es además el más reciente, es Alex Zanardi. En el caso de Zanardi, compitió en los Juegos Paraolímpicos de Londres 2012, después de perder sus 2 piernas en un grave accidente en la kart en 2001. Participó en ciclismo de mano y logró conquistar 2 medallas de oro, es decir, Zanardi, que es el último piloto que ha llegado a estar en Fórmula 1 y también en los Juegos Olímpicos, en su caso Paraolímpicos, ha sido el más exitoso con hasta 2 medallas de oro en la contrarreloj individual H4 y en la segunda en la cita de ruta H4. También estuvo en los Juegos Paraolímpicos de Río 2016, es decir, los siguientes, donde logró ganar otra medalla de oro. 3 medallas de oro tiene en su palmarés, en este caso lográndolo en la contrarreloj H5. Así que, habiendo contado los pilotos que han competido también en Juegos Olímpicos, habiendo llegado a estar en Fórmula 1, vamos a hablar de el hecho de que el automovilismo sea un deporte olímpico, porque se lo han preguntado a los pilotos. Por supuesto, en la actualidad ni se ha empezado a contemplar, alguna vez se ha hablado, incluso se mencionaba que sí, estamos en París 2024, en los de 2028 podría llegar a incluirse. Esto es algo que se ha hablado en varias ocasiones, veremos si acaba siendo, no tiene por qué acabar ocurriendo. A Max Verstappen le han preguntado sobre si le gustaría competir en los Juegos Olímpicos y él dice que no pertenece el automovilismo a los Juegos Olímpicos, no es algo con lo que él haya crecido en un entorno en el que piense en competir en Juegos Olímpicos, así que no lo tiene en su mente. Eso no es para mí. Depende demasiado del coche. Y es lo que tienen las carreras, que no creces en ese ambiente olímpico. No es para mí. No creo que pertenezcamos en ese escenario olímpico. Y no pasa nada, porque tenemos nuestro propio campeonato que está bien recibido y me gusta ver los Juegos Olímpicos desde mi casa en la tele. Una opinión diferente es la que tiene Fernando Alonso, que Fernando Alonso dice que sería ideal, que sería muy bueno que el automovilismo estuviese en Fórmula 1. Él propone pues una carrera de karts, pero el problema está en que, claro, ni poniendo exactamente los mismos karts va a ser exactamente las mismas condiciones, y ahí entonces quizá es por lo que al final nunca se acabe haciendo. Creo que de cierto modo ya representamos a nuestro país cada 2 semanas. Todavía no es un deporte olímpico, pero sería ideal tenerlo en un futuro, sí. Tener a pilotos y automovilistas de tener esa oportunidad. Pero es bastante poco probable, porque aunque si intentas organizar una carrera de go-kart con los mismos karts para todo el mundo, nunca va a ser exactamente lo mismo.
Y en eso es un deporte bastante único. Dejando ya a un lado los Juegos Olímpicos, que hemos hablado bastante al respecto sobre ellos, vamos a volver acerca de la actualidad y vamos a hablaros acerca de Adrian Newey, que ya sabemos que es muy posible, por no decir que está ya hecho según distintos medios, que recale en Aston Martin. Y es una dupla la que van a juntar Newey y Alonso que da absoluto miedo. Y hay ciertas cosas que os quiero comentar sobre esta dupla que vamos a ver, comenzando con el hecho de que esta relación viene desde hace bastantes años. Es una relación que viene forjándose después de muchas batallas entre ellos, que al final van a estar en el mismo equipo. Cuando Alonso llegó a la Fórmula 1 estaba dominada por Michael Schumacher. Llegó en 2001 y 2020, el 2001, 2, 3 y 4 fueron 5 años dominados por Michael Schumacher y Ferrari, solo acercándose en uno de estos años, en 2003, la McLaren de Newey. La última McLaren de Newey ahí estuvo cerca, pero seguía siendo dominada por Ferrari. Quien rompe con la hegemonía de la escudería es en 2005 el propio Fernando Alonso. Y justo en ese año Newey ficha por Red Bull. Y esto también, recordad este dato que va a ser importante. En 2005 primer título de Alonso y justo es el año en el que Newey ya ficha por Red Bull en un proyecto que acababa de empezar, y Alonso en ese 2005 ya podemos decir que Newey estaba desaparecido, porque era un proyecto que estaba empezando, era un proyecto que no obviamente iba a ganar en 2006. Entonces durante esos años realmente, en los primeros años de la categoría de Alonso, no tuvo casi relación con Newey. 2003, bueno, sí, por obviamente, 2004 también estaba Newey en McLaren aún así, pero no era como, no había forjado una rivalidad porque no estaba compitiendo contra el equipo en sí de Newey. Tenemos que irnos hasta 2009, que es cuando hay un cambio de reglamento, primer cambio de reglamento desde que está Red Bull en la categoría, y acierta, no hay ninguna duda, ¿no?, de este sentido, acertó más Ross Brown con ese de doble difusor y consiguieron ganar. Pero obviamente, y esto lo habréis escuchado en muchas ocasiones, siempre se dice si hubiera habido una carrera más, como ya había empeorado Brown GP y Red Bull estaba siendo el mejor equipo al final de la temporada, siempre se ha dicho que Red Bull hubiera acabado ganando los títulos si llega a haber una única carrera más, porque estuvo al final bastante ajustado. Bueno, no fue ese el caso, ganaron sus primeras carreras, ganaron también sus primeras ocasiones y tampoco compitieron con Alonso porque estaba en Renault en 2009. Así que ya hay que irnos a 2010, cuando Alonso está también en Ferrari, que empieza a forjarse esa rivalidad. En ese 2010, 11, 12 y 13 Red Bull tuvo el mejor coche, pero Alonso no se quedó lejos, Ferrari no tenía mala maquinaria, dependiendo del año, porque en el 11 y en el 13 sobre todo al final con el cambio de neumáticos, sí que Red Bull estuvo muy por delante, pero sobre todo en el 10 y en el 12 el Red Bull era mejor, pero estaba bastante ahí también peleando y pudo competir Alonso. Y ahí se mantuvo esa rivalidad durante muchos años, llegando incluso a ver la mítica frase de Alonso de no estoy compitiendo contra Vettel, estoy compitiendo contra Adrian Newey. Con el nuevo reglamento de 2014, Red Bull falla. Aquí no es tanto Red Bull, aunque el coche no era el mejor, quien falla es Renault, que eran los motores, y era un reglamento de motores, pues como en el 26, entonces se quedaron con las manos atadas. Alonso también se va a la zona baja por ese sentido, porque se marcha McLaren y falla con la decisión, así que durante esos años hubo muchas muestras de cariño entre ambos, como las famosas frase de Newey, que siempre la habréis escuchado, de quiero trabajar con Alonso, es alguien con quien querría trabajar, o por ejemplo también Alonso elogiando en muchas ocasiones a Newey, hasta el punto de que a Fernando fue quien escribió el prólogo del libro de Adrian Newey. En esta última era y con el dominio de nuevo de Red Bull, Newey ha vuelto a estar en el ojo del huracán, con elogios por todos lados, incluido también, por supuesto, por parte de Fernando Alonso, y finalmente, después de muchos años, mi yo interior, mi niño de 2010, 11, 12, estaría súper contento de saber que al final van a ver a Alonso junto a Newey. Va a ser esa dupla que vamos a tener en ese 2026 que da absoluto miedo. Hay ciertas cosas que también aún así os quiero comentar, os quería contar también esa historia. Lo primero interesante es que es la primera vez que Newey puede ir al coche, al equipo donde está Alonso, y cumple ese deseo que tenía de querer trabajar junto a Alonso. ¿Por qué digo que es la primera vez que Newey puede ir al equipo de Alonso? Tengamos en cuenta que en 2005 ficha por Red Bull. El primer título de Alonso llega en ese 2005.
Ahí está lo que os quería decir antes de recordar la fecha. Realmente ahí Alonso no era el piloto que es hoy en día, no era el piloto histórico que hoy en día es. Hoy en día ya sí lo es, pero en 2005 acaba de ganar su primer título y ya no es creo que acabase de ganar su primer título, si es que la trayectoria de Alonso no solo se evalúa por los títulos, sino pues por todo lo que ha sido capaz de hacer, por la longevidad, por seguir rindiendo al máximo nivel en la actualidad. En 2005, al final realmente era su cuarta temporada en Fórmula 1. No era, obviamente, históricamente lo que es hoy en día ya Alonso. Y en ese caso, aún así, ficha por Red Bull, por ese nuevo proyecto que acaba consiguiéndolo hacer exitoso. Desde entonces, Newey no se ha ido de Red Bull. Pudo haberse llegado a marchar a Ferrari, al final decidió no hacerlo, nunca se ha marchado. Alonso podría haber llegado a ir al equipo Red Bull. Es más, hubo alguna ocasión que no estuvo lejos, esto lo ha contado el propio Christian Horner, pero no se acabó dando. Alonso no pudo ir al equipo donde estaba Newey. Ahora era Newey quien tenía la posibilidad de ir al equipo de Alonso, encima con más facilidad incluso, digamos, que Alonso. Quiero decir con esto porque Fernando desde luego que podría haber ido a Red Bull, pero también Marco no lo quería, a Newey lo quería todo el mundo obviamente, entonces con mayor facilidad poder él decidir iba a ir al equipo de Fernando Alonso. Me parece también bastante curioso para cumplir ese deseo, que además, y esto es algo que también lo he visto en algunos comentarios que me habéis puesto algunas personas que decían, Newey no asegura el éxito a Aston Martin. Pues hombre, obviamente no. Newey también ha fallado y lo he ido contando y por eso lo he precisado. El hecho de del 2000 al 2004 es dominio de Ferrari y Newey está en la parrilla. Del 2014 al 2020 es dominio de Mercedes y Newey está en la parrilla. En este cambio de 2016 es similar al de 2014, quiero decir que es de motores, que Newey es aerodinámica. Los cambios aerodinámicos que ha habido él estando en Red Bull, en los dos ha acertado, tanto en 2009 como en 2022. En 2009 Brown GP estuvo por delante, ganó el título, pero luego ya cuando se acercaron en 2010, 11, 12 y 13 no hubo otro piloto que no ganase que fuese Sebastian Vettel y no hubo otro equipo que ganase que fuese Red Bull, quiero decir el título obviamente. Quiero decir con esto, no te asegura nada, pero es el que más te acerca a ello. Es la persona que ha llevado a 3 equipos, la única en la historia que ha llevado a 3 equipos diferentes a ganar. Williams primero, McLaren segundo, Red Bull tercero. Va por el cuarto, que en este caso es Aston Martin. Es la persona con más títulos que hay, tanto en la parrilla como en sí en la historia. Entonces, obviamente no te asegura nada porque él también ha fallado, porque además necesitas un buen motor en este cambio de reglamento, por eso en parte se va de Red Bull, porque no ve que vayan a tener un buen motor por hacer ellos mismos su propio motor, pero es la persona que más te puede llegar a acercar y junto a Fernando Alonso, pues eso, una dupla que da absoluto miedo de cara a ese 2026, pero todavía pensando más cercano de cara a 2025, un equipo que tiene unas aspiraciones muy altas es el equipo Mercedes. Asimismo lo ha confirmado el propio George Russell al ser preguntado, que le han preguntado acerca de los objetivos para el próximo año, y lo ha dejado claro. Ser campeones del mundo, tanto de pilotos como de constructores, tiene que ser el objetivo, que aún así de constructores, si fichan a Kimi Antonelli, pueden salir perjudicados por esa decisión, porque a lo mejor pues pierde bastantes puntos, como sería normal en su primer año, en un año de rookie. Pero ese es el objetivo y sí que dice algo interesante, y es el hecho de que si hoy en día comenzase el Mundial, comenzase a contar desde Canadá en lugar desde el principio del año, la situación sería muy diferente. El objetivo para ganar el Mundial, el objetivo de 2025 es ganar el Mundial, le preguntan y dice sí. Absolutamente. Creo que para todos nosotros ha sido un par de años difíciles conseguir el coche en un lugar donde podemos luchar constantemente por victorias. Pero ya sabes, estoy muy motivado, muy emocionado por la segunda mitad de la temporada, que es, en última instancia, la construcción hacia 2025. Y cuando nos fijamos en la competencia ahora, ya sabes, no hay ninguna razón por la que no podemos luchar. Y si la temporada empezase en Montreal, la clasificación del campeonato sería muy diferente. Así que ya sabes, va a ser genial. Hay tanta que creo que hay tanta motivación de todos los otros equipos para volver a la parte delantera de McLaren, de Ferrari, de nosotros mismos, así que seguro no va a ser fácil. Y ya sabes, espero que veamos una buena lucha en nuestras manos en el próximo año. Simplemente decir que si empezase a contar el Mundial desde Canadá, Mercedes iría liderando el Mundial ahora mismo, pero es que es el equipo que más éxito ha tenido, incluso más que Red Bull.
desde Canadá. No ganaron Canadá en ese sentido, sí que ganaron luego Austria, hay que ir hasta Austria, y han ganado también Silverstone y Bélgica. Es que el único equipo que está a la par, entre comillas, es el propio equipo Red Bull, porque Red Bull gana en ese Gran Premio de Canadá y en el Gran Premio de España, y son las carreras que han ganado, y es el que más cerca está. Mercedes ha ganado 3. Son el equipo que irían ahora mismo líderes en el Mundial de Constructores, así que obviamente sí que hubiera cambiado mucho la película. Otra cosa es un año de 24 temporadas. Este año pues comenzó con mucho dominio de Red Bull, entonces pues eso tienen cierta ventaja, y encima con un Mercedes un poco desaparecido. Veremos el próximo año. También a quién veremos el próximo año, seguramente competir mucho mejor de lo que ya lo estamos viendo este año, es a un Oscar Piastri que en su año y medio de que lleva de trayectoria en Fórmula 1 ya lleva una victoria, está haciéndolo de una forma espectacular. A mí cada día me gusta más, y podéis ver los propios vídeos que yo decía de 2020, el año pasado, por ejemplo, diciendo va a ser muy bueno este chico, porque ya lo está demostrando en su año de rookie, porque es que el único punto negativo que le podíamos poner a su temporada era que le costaba cuidar los neumáticos, y eso es lo que le lastraba. Este año comenzó con ese déficit, pero parece que lo ha solucionado, porque llevamos 2 carreras, sobre todo además muy exigentes con los neumáticos, y que no ha tenido ese problema. Es decir, parece que ya está en ese sentido medio solucionado, ya lo tiene bastante pillado cómo conseguir manejar estos neumáticos, y esto en año y medio. Ya tiene una victoria incluso, y este año pues porque el comienzo fue un pelín más flojo también, bueno, un pelín más flojo, que en Arabia Saudí queda por delante de su compañero de equipo, queda en 4ª posición, mientras que un Norris quedó un pelín más desdibujado, quedó, si no recuerdo mal, fue 7º. Pero bueno, obviamente el comienzo no fue el mejor de Piastri. Si juntamos problemas que llegó a tener, como los daños de China, si juntamos la colisión que tuvo con Sainz en Miami, es algo que le lastró, pero desde luego que el próximo año ya el nivel que está teniendo es espectacular. Yo en 2022 era cauto con él, porque proyectaba muchísimo, pero luego hay pilotos que llegan a Fórmula 1 y no demuestran este nivel. A mí me está encantando lo que está siendo capaz de hacer Oscar Piastri, y Mark Webber, quien es el representante de Oscar Piastri, australiano con australiano, ha hablado al respecto sobre él y dice que es evidente que tiene un talento especial. Ha sido un placer trabajar estrechamente con él. Es evidente que tiene un talento muy especial, sabe lo que es correcto para el futuro, para seguir dando rienda suelta a ese talento. Le preguntan que si tiene un alto potencial, y dice: potencial es una palabra que odio. Potencial es lo que sea potencial, pero tienes que asegurarte de que sales, y él sabe que las acciones hablan más que las palabras, y así es como funciona. Ha tenido un comienzo de carrera muy especial. Hay tantas experiencias en 2 o 3 primeras filas, especialmente con lo sensibles que son los coches ahora y lo ajustado que son los tiempos, que es realmente un mérito para él que haya sido capaz de estar ahí semana tras semana. Lo último a comentaros, y finalizamos con este vídeo, es comentaros la noticia de que a partir de 2026 se va a permitir a los equipos elegir proveedor de llantas. ¿Esto qué quiere decir? Por cierto, porque además ha habido confusión en redes sociales con la traducción a español de Latinoamérica, porque llantas también se entiende como neumático. Estamos hablando de lo que hay justo también alrededor del neumático en sí. No hablamos del neumático, el neumático va a seguir siendo Pirelli, pero estamos hablando de las llantas, del aro, como se dice en muchos países de Latinoamérica, que es lo que cubre al final el neumático. Pues actualmente hay un único proveedor para todos, que es BBS, y a partir de 2026 se va a permitir libre elección con este suministrador. ¿Por qué se permite? Porque lo que dice la Fórmula 1 es que no hay diferencia de rendimiento. Entonces, ¿por qué quieren los equipos que sea libre elección el suministrador de llantas? Bueno, pues básicamente por temas de dinero. Porque si tú, en lugar de que sea uno estándar, pones que se tengan los diferentes suministradores que pueda haber de llantas, que intentar contratar a un equipo, lo que haces es que en lugar de recibes la llanta de BBS, que es quien tiene acuerdo con la Fórmula 1, ese suministrador de llantas te tiene que pagar a ti. Entonces es al final lo que consiguen los equipos. Independientemente, yo me imagino que seguramente se podrá conseguir, salvo que esté muy cerrado el desarrollo de esa llanta, en la fabricación de esa llanta, que no hay desarrollo, pero la fabricación puede haber mínimas diferencias, pero vamos, estamos hablando de mínimas. Lo que tendría que haber es que el suministrador de neumáticos sí pueda ser diferente, y así cada equipo lleve un suministrador
que haya por lo menos 2, quiero decir, y ya veamos diferentes equipos con diferentes suministradores, eso sería ideal, pero eso sí que por ahora no lo permiten, también en un objetivo de buscar más igualdad, que eso también está bien. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribiros, os recuerdo que os podéis hacer miembros y nos vemos en el próximo.